Ok. Y con eso arrancamos. Entonces, la idea de este taller, de esta semana que vamos a estar compartiendo, es justamente analizar cómo funciona este marco curricular competencial de aprendizajes, cómo se puede vincular esto ya o cómo se puede aterrizar en las aulas, cómo se evalúa a través del marco curricular competencial de aprendizajes, pero también vamos a ver algunas herramientas, como por ejemplo algunas de inteligencia artificial, que nos van a permitir hacer este trabajo mucho más fácil. Entonces, quiero presentarles eh, la planificación de este taller, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a tener como que tres cosas básicas que usted va a aprender a hacer al final de este taller. El primero es identificar los elementos clave para planificar por competencias. El segundo es diseñar una unidad didáctica transdisciplinaria basada en competencias. Y la tercera, evaluar esta unidad didáctica. Entonces, estas tres cosas son las tres etapas o los tres niveles o logros de evaluación, que ya vamos a ver de qué se trata estos términos, que nos van a permitir a nosotros aprender a manejar bien este del marco curricular competencial de aprendizajes. Entonces, hay algunas preguntas que tenemos que nosotros responder. Por ejemplo, ¿por qué es importante utilizar los proyectos en lugar de los exámenes tradicionales cuando trabajamos por competencias? Ese responde a la pregunta el por qué, ese es un argumento. Luego tenemos el qué, es decir, un concepto, es decir, cuáles son las características de una competencia educativa, cómo se diferencian de los objetivos tradicionales, cómo se diferencia el nuevo currículo de los currículos que teníamos antes, y finalmente tenemos la pregunta cómo. ¿Cómo diseñamos estas unidades didácticas basadas en competencias y tratando de trabajar con los resultados de aprendizaje? Entonces, vamos acá. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a ver primero cuál es el contexto de aquí del marco curricular competencial. Usted sabe que eh, me pueden interrumpir sin ningún problema en el momento que ustedes tengan una duda. Me dicen, Jonathan, esto no entiendo, puedes repetir. ¿Sí? Entonces la idea es un poco tener esta conversación. Primero vamos a tener una contextualización, es decir, qué es, de qué se trata, por qué surgió el marco competencial de aprendizajes. Entonces, según el Ministerio de Educación, el sistema educativo en el Ecuador estaba así, o sea, estaba hecho pedazos y a pesar de eso querían seguir implementando un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Educación vinculado con el INEVAL? Analizaron los resultados de las calificaciones desde el sistema Carmenta, donde todo el mundo tenía que subir las calificaciones y se procesaban los promedios, y se dieron cuenta que estos resultados o las calificaciones, básicamente las calificaciones, no estaban tan bien. Entonces esa fue una primera alerta que salió para el Ministerio de Educación y para el INEVAL. Luego hubo una segunda alerta. Teníamos estas evaluaciones estandarizadas nacionales, el famoso ser bachiller y ser estudiante. Resulta que en estas evaluaciones tampoco nos fue tan bien a nivel de educación de país. Es decir, que ni siquiera llegábamos a los mínimos respecto a los niveles de comprensión lectora, a las competencias básicas en matemática, a las competencias básicas en ciencias, y entonces ya fue más preocupante. Pero a pesar de eso, se utilizaba este tipo de evaluaciones, la ser bachiller y la ser estudiante, para asignar cierto ranking a las instituciones, para dar incluso en algún momento el, cupos para la universidad, pero no funcionaba así, porque las bases de la educación estaban complejas. Y luego, bueno, tenemos las evaluaciones estandarizadas internacionales, y aquí tenemos el ERCE y PISA para el desarrollo. Eh, Hasta hace una semana atrás, el Ministerio de Educación y el INEVAL hizo una campaña grandísima diciendo que el Ecuador estaba siendo parte del Mundial de Educación y que participamos en las evaluaciones PISA. Pero nosotros entramos realmente en las evaluaciones PISA para el desarrollo. Estas fueron las bases para este marco curricular competencial de aprendizajes. Y entonces, lo que pasaba aquí es que, primero,
las evaluaciones eh, eran a cierto grupo de colegios y escuelas a nivel mundial, específicamente para estudiantes de 15 años, matemática y lengua. Pero el Ecuador, dentro de los países subdesarrollados, no clasificaba y no podía estar dentro de esas evaluaciones. Por lo tanto, se hizo un trámite desde el gobierno y le dijeron, bueno, queremos ser parte de las evaluaciones PISA. Y entonces, PISA lo que dice es, ok, vamos a hacer una pequeña clasificatoria. Vamos a ver si es que ustedes forman parte o no forman parte a través de una prueba piloto y ver si es que ustedes tienen todos los recursos y el contingente para poder llevar a cabo estas pruebas PISA. Entonces, esas son las PISAs para el desarrollo. Y tampoco nos fue bien. Y en las encuestas de futuros de la educación, que fue promovido por aquí, por el gobierno nacional, tampoco nos iba bien. O sea, la educación estaba hecho pedazos. Y entonces, entra el Ministerio de Educación y dice, ok, vamos a modificar algunas cosas y vamos a hacer un nuevo currículo, una nueva forma de dar las clases. Y entonces podemos ver toda la historia curricular desde 1996. En el 96 yo tenía 5 años, es decir, yo estaba recién en el jardín y he vivido un montón de etapas o cambios curriculares como estudiante y luego ya como profesor ahora. Entonces, en 1996 se hace una primera reforma curricular donde el énfasis no eran los conocimientos, sino no está puesto así en esa reforma, pero eran los instrumentos del conocimiento. Es decir, qué cosas tienen que aprender los estudiantes, cómo tienen que aprenderlo y para qué lo van a aprender. Finalmente esto funcionó de cierta manera y ahí quedó. En el 2009-2010 hay una actualización y fortalecimiento curricular, el famoso libro verde. Y entonces aquí nosotros tenemos ya ciertas pautas de cómo se podrían dar las clases y cómo se deberían llevar a cabo ciertas prácticas pedagógicas. Luego, en el 2016, hay un nuevo currículo a partir de los niveles de educación obligatoria. No sé si es que ustedes alcanzan a ver, pero es este de aquí, ¿sí? Miren, el que nos daban todo un mapa con objetivos. Voy a dejar de compartir para que vean, porque yo tengo impreso estos, ¿sí? Miren, era este famoso librito donde nos mostraban los objetivos y también teníamos estas matrices donde nos decían el criterio de evaluación, luego teníamos las orientaciones metodológicas, los objetivos del área, las destrezas con criterio de desempeño. Es decir, que para el 2016 estábamos en este currículo con los niveles de educación y por ahí recién aparece esta partecita de las destrezas con criterio de desempeño. Trabajamos 3, 4 años con normalidad sobre este currículo del 2016 y entre el 2019 y 2020, ¿qué pasó en el Ecuador? Bueno, a nivel mundial, ¿qué pasó? ¿Qué se vino? La pandemia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó con la pandemia a nivel curricular? ¿Quién se acuerda qué pasó en el Ecuador? Tiene usted ahí la clave, pero ¿qué pasó en el 2020? El currículo, buenas tardes, buenas tardes. De pronto aporto con lo siguiente, no sé si se me escucha. Sí, sí, sí. Ya, gracias, buenas tardes. Se dio un cambio porque el currículo nacional sufrió algunos reajustes para pasar de un currículo nacional a un currículo priorizado y también a un currículo por emergencia. Entonces, esto obviamente por la evaluación que hicieron, porque una gran parte de instituciones, especialmente de sostenimiento fiscal, no tenían acceso a Internet, entonces eso detuvo mucho la educación de una gran parte de ecuatorianos. Gracias, Nor. Entonces, es exactamente lo que pasó. Llegó pandemia y claro, lo más fácil fue, listo, vamos todos a virtualidad. En las escuelas privadas era un poco más fácil porque teníamos acceso a Zoom, a Meet, a lo que sea, pero en las escuelas fiscales no pasó eso, sino que era el profesor el que tenía que pagar sus datos, mandar un mensaje de WhatsApp, recorrer muchos kilómetros para poder ver si es que los estudiantes seguían conectados o no, y entonces el Ministerio de Educación dijo, alto, esto no puede pasar así.
vamos a hacer el currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. ¿Y qué es lo que hizo este currículo? Simplemente tomó de todas las competencias con criterio de desempeño y dijo, ok, de todas, deshágase de las que no sirven y nos vamos a quedar con las esenciales, con los aprendizajes básicos. ¿Sí? Y es más, en los libros nosotros tenemos estos aprendizajes básicos marcados de un color diferente y esos llamaban los básicos imprescindibles. Y entonces uno decía, ok, solo concéntrese en los básicos imprescindibles. Pero este currículo priorizado tuvo ya su fin. Esto funcionó hasta el 2022, ya cuando salimos más o menos de pandemia, y ahí volvimos a trabajar con el currículo por niveles de educación obligatoria, pero ya nos quedamos con eso de que las competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Mire, ¿qué es lo que pasó en el Ecuador realmente? En 27 años de historia, hubo 4 reformas. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un profesor que me daba currículo. La materia se llamaba currículo. Y cuando nos mostraba esto del currículo del 2016 y aparecían ya las destrezas con criterio de desempeño, nos dijo, vean, es lo mismo, pero cambiado de nombre. Cuando vino el currículo del 2020, nos dijeron, es lo mismo, cambiado de nombre. En 27 años, al menos a mí siempre me han dicho, lo mismo cambiado de nombre, lo mismo cambiado de nombre. Pero las cosas no funcionan así. Tenemos que entender qué mismos son las competencias, qué mismos son unas destrezas, qué mismos son los resultados de aprendizaje. Y es ahí a donde vamos nosotros a trabajar esta tarde en un principio. ¿De acuerdo? Entonces, el currículo del 2016 es lo que yo les decía. Tenemos los criterios de evaluación, los objetivos del área, las destrezas con criterio de desempeño, los elementos del perfil de salida y los indicadores para la evaluación del criterio. ¿Quién me puede decir para qué sirve el criterio de evaluación? ¿O dónde se usa el criterio de evaluación? Buenas tardes con todos. Los criterios de evaluación son como los parámetros que podemos seguir para elaborar la planificación en sí. Muy bien, sirven para la planificación, perfecto. ¿Para qué más? Los criterios también están alineados a los estándares Muy de bien, calidad. los estándares, y a veces nos desenfocamos de los estándares. ¿Quién pone los estándares? En el Ecuador, Perdón, ¿quién pone los estándares educativos? el Ministerio de El Educación. Ministerio de Educación. ¿Junto con quién? Con el INEVAL. Con el INEVAL. Estos criterios de evaluación que están vinculados con los estándares son los que sirven para hacer las evaluaciones del INEVAL. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el INEVAL y el INEVAL nos da el libro de los estándares. Nos dice, vaya y consulte el currículo. Ahí están los criterios de evaluación. Enfóquese en el criterio de evaluación, pero para las preguntas, ¿sabe de dónde salen esas preguntas? De los indicadores de la evaluación del criterio. Las destrezas con criterio de desempeño es el medio de cómo yo le llevo al estudiante para que logre estos indicadores. Estos indicadores me dicen si es que el estudiante logró o no logró este criterio de evaluación. Ahora, ¿por qué hago énfasis en este currículo del 2016? Si bien es cierto, este currículo ya quedó caduco, entre comillas, esto nos va a servir como un insumo para poder implementar de forma correcta las competencias. Y les voy a explicar cómo más adelante. Entonces, esta primera parte quiero que usted entienda súper bien cómo funcionan las destrezas con criterio de desempeño vinculado a los indicadores para la evaluación y el criterio de evaluación. No sé si usted se acuerda, cuando estábamos en pandemia, más bien, antes de pandemia, hubo una reforma o un cambio en la forma en la que se daban las clases y sacó el ministerio unos módulos de aprendizaje. La idea de esos módulos era que fraccionar el conocimiento de tal forma que cada institución educativa pueda tomar, si eran 6 módulos de matemática, el profesor decidía, ok, empiezo por el quinto
Luego me paso al segundo, voy al tercero, al primero, al cuarto y cubrí todo el pensum. Los módulos funcionaban para eso. Cuando se estructuraron los módulos, las actividades de esos módulos salieron de estos indicadores de la evaluación del criterio. Cuando entramos en pandemia, esos módulos los transformamos en fichas. Y entonces era el famoso recursos.2.educación.gov.edu.es, algo así era, ¿no es cierto? Donde dijeron, ok, ahí está muchas ideas, muchas actividades que pueden servirles para la evaluación. Y antes de iniciar el año lectivo Región Costa, los libros que se van a entregar o se están entregando, se van a entregar para la costa, son estos módulos que los hicimos en el Ministerio de Educación, puestos ya ciertos contenidos. Entonces, estos indicadores para la evaluación del criterio son importantísimos para el diseño de las actividades. Esa es la clave y les va a orientar a ustedes qué actividades tienen que hacer y qué se tiene que evaluar y cómo vamos a evaluar. ¿Ok? Por eso me detuve muchísimo en la parte del currículo del 2016. Ahora, con todo ese contexto, vamos adelante. Luego viene este currículo priorizado con énfasis en competencias. ¿Qué cambió? Solamente que nos quedamos con los básicos imprescindibles. Tenemos el criterio de evaluación, las destrezas y el indicador. Eso no ha cambiado. Solo se cambió la forma, ¿sí? Es decir, si antes teníamos en una matriz vertical, ahora tenemos en una matriz horizontal, pero sigue manteniéndose exactamente lo mismo que en el 2016. Y llegamos al marco curricular competencial de aprendizajes. Es decir, llegamos ya al 2024. ¿En qué artículo dijeron o se anunció que aparecía este marco curricular competencial de aprendizajes? ¿Quién se acuerda? ¿No? Es el acuerdo, el famoso el 86A. ¿Sí? Es el famoso 86A. ¿Y qué dice este 86A? Que cambiamos de currículo con énfasis en los contenidos, vamos a tener ahora con un énfasis en competencias. En este acuerdo solamente nos dice así y que la autoridad competente, es decir, el Ministerio de Educación, va a ser el encargado de definir este currículo con la forma de llevarlo a cabo al aula. Ahora, este currículo, más bien, en el acuerdo, dice que la implementación se va a dar por fases y que tiene que ser progresivo. Entonces, año 2024-2025 es el pilotaje. Este pilotaje solamente se va a hacer en ciertas instituciones y para esto se va a utilizar el texto para la transición curricular. ¿De acuerdo? Entonces, este texto para la transición curricular, son esas actividades que se tenían en un inicio hechas para la pandemia, se unieron algunas cosas y ahora tenemos el texto para la transición curricular. En el 2025-2026, es decir, el siguiente año lectivo, se va a implementar en los primeros años de los subniveles. Es decir, que se implementarían en segundo de básica, en quinto de básica, en octavo de básica y en primero de bachillerato. Eso es lo que el Ministerio de Educación sugiere. En segundo, en quinto, en octavo y en primero de bachillerato. ¿Por qué? Para que no haya un cambio brusco con los otros estudiantes y para que estos que están entrando en el subnivel de básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato tengan una hilación correcta. Porque dicen, bueno, si es que yo implemento esto en un décimo de básica, pierdo octavo y noveno para poderles desarrollar las competencias que se están necesitando. Pero eso es solamente una sugerencia del Ministerio de Educación. Aparte de eso, al final hay un apartado que dice que en el año 2024-2025, las instituciones educativas que tengan las condiciones para implementar este currículo, que lo hagan informando al distrito. Ahora, ¿cómo se hace esto? A través del proyecto institucional, del proyecto educativo institucional. Si usted en este proyecto educativo institucional, y hay también
un proyecto de innovación que se puede presentar ante los distritos, usted justifica y dice, el colegio tiene toda la capacidad para poder implementar este marco curricular competencial de aprendizajes en el año 2024-2025, lo hace, sin ningún inconveniente. Ahora, de estos, hay poquísimos colegios que se atreven o que se van a atrever a implementar ya este marco curricular competencial de aprendizajes. ¿Sí? Ahora, ¿qué cambios existen ahora en este relacionado a los otros currículos? Tiene 4 enfoques. No sé si es que usted ha podido leer el marco curricular competencial. Dice que tiene 4 enfoques y estos enfoques se basan básicamente en STEAM, que sería ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática, y hay una más que dice más humanidades, por eso es, yo a veces lo llamo STEAM más H, ¿sí? Pero lo que dice el currículo, dice ciencia, ingeniería, tecnología, arte, matemática y ciencias sociales. Por eso es la H de ciencias sociales. Pero ahora hay una nueva corriente que es el e-STEAM y tiene que ver con la ética. Entonces, yo prefiero salirme un poco de lo que dice el Ministerio de Educación del STEAM más H y yo prefiero llamar el e-STEAM. Mari. Muchas gracias. Solamente me queda una como duda. Hay unas 2 siglas que dice STEAM, como está escrito ahí, y el otro solo lleva STEM. Y la M, ya. ¿Cuál es la diferencia? Que STEAM sin la A no contiene el arte, mientras que STEAM es con arte. Es decir, ciencia, les voy a ir diciendo con la C, ¿ya? C de ciencia y de ingeniería, la T de tecnología, la A de artes, la M de matemáticas y la H de humanidades. Y el STEAM es en inglés. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics y la parte de sociales, pero le ponen como History. Pero yo lo que les decía, yo prefiero llamarlo a esto e-STEAM por la ética. Porque humanidades, es cierto que es importante, pero creo que la ética enfoca a las humanidades. Y la ética es, por ejemplo, decirle a un niño, si tú te encuentras el examen trimestral en el escritorio de tu profesor, ¿tú qué haces? Esa parte de la ética es a donde sí debe llevar las competencias. Es decir, ya no solamente nos vamos a enfocar en los conocimientos, sino también en formar seres humanos. Y esa es la base de las competencias. Luego, el segundo aspecto tiene que ver con la neuroeducación. ¿Qué saben de la neuroeducación? ¿Han escuchado algo de la neuroeducación? Mire. Sí, la neuroeducación se encarga de enseñar sabiendo cómo aprende, primero conocer cómo aprende el cerebro para poder enseñar a los niños y a los jóvenes. Básicamente es eso. Cómo funciona el cerebro, también obviamente relacionado algo también con lo que tiene que ver con emociones para poder enseñar. Sí. La neuroeducación es la neurología aplicada a la educación. Principio básico de la neuroeducación. Un cerebro feliz es un cerebro que aprende. ¿Sí? Ese es el principio básico de la neuroeducación. Pero también un principio de la neuroeducación desde los docentes es, si yo conozco cómo funciona el cerebro, entonces sé cómo enseñar a mis estudiantes. Ahora, esta neuroeducación que pareciera que son cosas así muy complejas, tiene una aplicación que se puede aterrizar en el aula que se llama neurofunciones. Las neurofunciones son esas habilidades básicas de los seres humanos que nos permiten hacer las cosas básicas. ¿Quiénes son especialistas 100% en neurofunciones? Todas las profes o los profes parvularios.
sea, no hay mejor especialista en neurofunciones que una parvularia. Mire, yo la semana anterior estaba escuchando una clase de psicología, de neuropedagogía, y decía, ¿cuántos de ustedes no gatearon? Y algunos levantaban la mano y decían, ¿cómo te ha afectado no gatear en tu vida? No sabían. Entonces, parte de la neuroeducación y de las neurofunciones es que todos los niños sepan gatear. Si un niño no sabe gatear, no sabe caerse. Y cuando se cae, en lugar de poner las manos, pone la frente, la nariz o el mentón. Por eso es importantísimo que el niño aprenda a gatear. No porque se ensucie, sino porque eso le da las reacciones para que cuando se caiga pueda poner las manos. Porque si no, se caen y lo primero que ponen es la cabeza. La neuroeducación o las neurofunciones hacen que el niño pueda, por ejemplo, medir su fuerza para golpear una pelota o para escribir y hacer una bonita letra. Las neurofunciones le permiten a un niño poder controlar su fuerza. Entonces, a veces las canciones que les decimos a los niños, cabeza, hombros, rodillas, pies, nosotros como ya profes grandes decimos, no, ¿y para qué les dan eso? Es una pérdida de tiempo, mejor que les enseñen algo que les sirva. No, esos movimientos repetitivos le hacen conciencia de su cuerpo. Y entonces podemos evitar que haya adultos que cuando le dicen, mira a la derecha, le dicen acá o acá. Las neurofunciones dan la lateralidad al cerebro. Y entonces, la base de este currículo es decir, sepa cómo funciona el cerebro para que sepa cómo tiene que dar las clases. ¿Sí? Entonces, en función de ese de que sabemos cómo funciona el cerebro para poder saber cómo dar las clases, como ya somos un poquito adultos, vamos a hacer una pausa a las 5:50. ¿Les parece? Ya. Cualquiera, si es que ven que está el tema interesante, me corten, me dicen, yo ya tengo las 5:50, porque puede ser el tema más interesante del mundo, pero si es que ya no nos da, no nos da. Y como estamos sentados, no es que se nos va a atrofiar esto, se nos atrofian primero las posaderas y se atrofian las posaderas y ya no pensamos. ¿Sí? Entonces, 5:50, el que sea, yo le pongo 5:50 y hacemos una pausa cortita, ¿ok? Entonces, ese es el segundo enfoque de la neuroeducación. Hay un tercer enfoque que tiene que ver con la interdisciplinariedad, la integración e interculturalidad. ¿Ya? Esto de la interdisciplinariedad quiere decir que vamos a buscar estructuras curriculares integradas, pero que no estén fraccionadas. En palabras sencillas, a partir de este currículo, lo que se trata es de que no existan asignaturas tal como las conocemos, o al menos las asignaturas tradicionales. Y eso nos va a costar muchísimo. Eso nos va a costar mucho, mucho, mucho poder implementarlas. Y entonces, por ejemplo, usted puede pensar en que se pueda llevar a cabo una clase de sociales junto, o más bien, topar un tema que antes pertenecía al área de sociales, al mismo tiempo que yo puedo integrar lenguaje y matemática de por medio. Y con esto, entonces, se rompen las estructuras que hasta ahora nosotros conocíamos de organizar asignaturas, áreas, materias, porque nos vamos a enfocar ya en las competencias. O sea, ya no nos debe interesar, y esto sí voy a ser muy enfático y lo voy a repetir muchas veces, no nos va a interesar o no nos debería interesar el conocimiento, la información, sino qué hacen los estudiantes para adquirir ese conocimiento, qué herramientas tienen los estudiantes para procesar ese conocimiento y finalmente, qué van a hacer con ese conocimiento. Eso es lo que buscan las competencias. Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué tipo de armas utilizaron en la batalla de Pichincha? ¿Alguien sabe? No. ¿Es importante esa información? No. Pero si yo le enseño a un niño
a diferenciar información relevante de información no relevante, entonces, si yo le digo, a ver, hagamos un reto, más o menos, ¿qué tipo de armas o con qué material fabricaban las municiones para la batalla de Pichincha? ¿Y por qué? Yo me decía, a ver, algunas eran fundidas o era hierro fundido, otras eran piedras que eran talladas. ¿Y por qué? Ah, porque las piedras se encontraban ahí, entonces podían ir tallando porque ya no tenían hierro, porque el hierro era necesario para llevarlo y fundirlo. Y como ellos no tenían en la guerra, no tenían para dónde fundirlo, entonces lo más rápido eran piedras. Entonces, eso puede ser, sí, una información importante, pero más allá de eso, ok, ¿qué cosas consiguió el Ecuador con la batalla de Pichincha? ¿Será que se parece en algo la batalla de Pichincha con lo que está viviendo ahora, por ejemplo, Israel y Palestina? Sacarle al estudiante, al niño de esas cosas y llevarle a otros lados. O sea, ¿qué hacer con la información que tenemos? Y hay un cuarto enfoque que no dice el Ministerio de Educación, que no está en el currículo, pero creo que es la base de todo lo que se va a hacer, y es el trabajo colaborativo. No está puesto en ningún lado, pero la mejor forma de llevar a cabo la consecución de competencias es a través del aprendizaje colaborativo. Hay el trabajo grupal, el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo. Y vamos a nosotros a profundizar en qué es el trabajo colaborativo, qué es lo que realmente debería funcionar y cómo funciona. El trabajo grupal es el famoso, hagan grupos de 4, hagan esta investigación, hagan este proyecto, hagan esta maqueta, y entonces, si es que es grupo de 4, el uno investiga, hace, el otro le ayuda, y los otros 2 se reúnen solamente para conversar. Ese es el trabajo en grupo. El trabajo cooperativo tienen un objetivo en común, y es el famoso, ok, vamos a hacer un proyecto que integra matemáticas, naturales y sociales. Entonces, tú haces matemática, tú haces sociales, yo hago lenguaje y yo hago la presentación. Esa es la famosa. O otro ejemplo del trabajo cooperativo es, ok, tienen que hacer una presentación sobre lo que empató Ecuador ayer con México. ¿Ya? Entonces dicen, ok, tú haces las 2 primeras diapositivas, tú haces las otras 2, tú haces las otras 2, tú haces las otras 2, llegamos al aula y ese rato unimos y ahí vemos cómo sale la exposición. Esos son trabajos cooperativos. El trabajo colaborativo se basa en la interdependencia positiva. Repito, es interdependencia positiva. ¿Qué es esto? Lo que yo hago afecta al grupo y afecta a los demás. El mejor ejemplo de todo esto es un partido de fútbol. Cada uno tiene una posición específica. Pero si el arquero no hace lo que él tiene o él está encargado de hacer, los demás jugadores no confían en lo que el arquero debe hacer, la interdependencia positiva no funciona. Y por lo tanto, el equipo no funciona. Pero si en un partido de fútbol todos confían en el que el arquero va a hacer lo que tiene que hacer y ataja una posibilidad de gol, y luego despeja y saben que siempre cerca del otro arco va a haber un delantero que puede aprovechar esa oportunidad para hacer un gol, entonces esa es la interdependencia positiva. El objetivo es marcar un gol, pero cuando un equipo marca un gol, a pesar de que festeja el que hizo el gol, el trabajo en conjunto es el que realmente llevó a hacer el gol. Esa es la interdependencia positiva. Y ese para mí es el cuarto principio de este currículo. No está marcado ahí, pero vamos a ver cómo funciona y cómo debería integrarse ya en las aulas de clase. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, antes de pasar ya a la parte ya de las competencias. ¿No? Esa es la parte un poco aburrida, son un poco para saber qué es lo que estaba pasando en el Ecuador y cuál es la visión que se tiene. ¿Okay? Ahora sí, creo que todos o la mayoría pudimos haber visto este gráfico, ¿no es cierto? Este ya está circulando en muchos lados, es en el documento que nosotros tenemos y que podrían ustedes tenerlo impreso en la computadora, pero este es el que resume todas las competencias que vamos a hacer. Yo inicio
uno dice, bueno, hay un montón de cosas y no se entiende, pero ¿cuántas competencias existen? Según este nuevo currículo, ¿cuántas competencias hay? 12 competencias. 12. ¿Alguien más? ¿Alguien que dé más? ¿Alguien que dé menos? 12 a la una, 12 a las 2, 8, 8 a la una, 8 a las 2, 8 a las 3. No, no son ni 8 ni 12. Vale, vamos a hacer eso de aquí. Son 3 áreas. Empezamos por ahí. Son 3 áreas. El área integradora, el área de innovación, que son las verdes, el área integradora son las que están en azul. El área de innovación, las verdes. Y el área fundacional es el centro de aquí. Ya más de eso, hay unas que están aquí en color durazno, medio tomate. ¿Ok? Vamos a ir contando cuántas competencias existen. Entonces, primero, del área integradora son 4. Ciudadanía mundial y conciencia cultural, apreciación y desarrollo cultural y artístico, desarrollo sostenible y ambiente, y actividad física, deporte, bienestar y vida saludable. Ahí son 4 del área integradora. Del área de innovación, la parte verde, tenemos 4 más. Emprendimiento y gestión financiera, competencias digitales, las científico-técnicas y aprender a aprender o la metacognición. ¿Ok? Y luego tenemos el área fundacional, tenemos las competencias comunicativas lingüísticas, las lógico-matemáticas y las socioemocionales. 3. Y una más acá abajo, la de competencias éticas para la integridad ciudadana. Son 12 competencias en total. ¿Sí? Entonces, estas competencias no son las asignaturas. Alguna vez ya conversamos con algunos profesores en una capacitación y decían, pues que esto es facilito. Entonces, si tenemos 12, ya tenemos 12 materias. Entonces, la primera materia se va a llamar competencias comunicativas, la otra lógico-matemática, la otra socioemocional. Ya no, un ratito, no son asignaturas, el conocimiento ya no es fragmentado. Entonces, tenemos que buscar la forma de cómo integramos todo esto en las competencias, ¿ok? Entonces, primera parte. Ahorita estamos desglosándole y desmenuzándole a este currículo para luego sí entrar con todo y a hacer lo que tenemos que hacer, planificar y dar clases bien, ¿ok? Entonces son 12 competencias, ¿de acuerdo? Ahora, esta es la estructura del marco curricular competencial de aprendizaje. Y voy a empezar desde acá abajo. Vamos a habilitar un puntero. Miren. En educación inicial, tenemos ámbitos y habilidades. Solamente ámbitos y habilidades. En preparatoria, tenemos ámbitos de desarrollo más habilidades. Y en básica y bachillerato tenemos las competencias. Entonces, eso es importante que usted sepa. En inicial y preparatoria se llaman ámbitos y habilidades, pero en básica y bachillerato son competencias y los elementos competenciales. Si usted empieza a analizar este documento, ¿sí? Por ahí usted se va a dar cuenta que dice en inicial que tiene sus ámbitos y que tiene las habilidades. En preparatoria, ámbitos de desarrollo más las habilidades. Y en básica y bachillerato tenemos las competencias. Pero todas tienen muchísima relación. Ahora, aquí tenemos los aprendizajes comunicacionales y lingüísticos, aprendizajes para el razonamiento lógico, matemático, aprendizajes socioemocionales. Todos estos tienen unas siglas, unas abreviaturas, y esas son parte de los códigos que tenemos que aprender a manejar. Esta vez en este currículo, los códigos son mucho más amigables, son mucho más entendibles. Si yo les decía, por ejemplo, del currículo pasado, ¿qué quiere decir M513? Entonces, M de matemática, 5 de bachillerato, el 1 era el bloque curricular y 3 era la destreza con criterios de desempeño. Entonces, el famoso M513 era darnos toda una vuelta. Pero, ¿qué pasa aquí? Entonces, me va a decir, por ejemplo, mes de media
sub de superior, L de elemental, y luego le va a decir ACL, aprendizaje comunicacional y lingüístico, y luego solamente un nombre, ¿de acuerdo? Entonces, este currículo es mucho más llevadero y es mucho más fácil de poder identificar los elementos competenciales que vamos a tener. Entonces, yo voy a hablar de elementos competenciales sin importar el nivel en el que sea, pero ustedes tienen que acordarse ya cuando tengamos que poner en planificaciones que algunos son ámbitos y habilidades y en otras son competencias y elementos, ¿sí? Y entonces, en inicial, todas estas, en inicial y preparatoria, todo esto de aquí tiene que ver con las neurofunciones, ¿sí? Y en básica y bachillerato ya tenemos luego ahora que tenemos las competencias, ¿de acuerdo? Ok, vamos ahora sí acá a conceptualizar. Nora. Muchas gracias. Disculpen, estoy un poco complicada con la cámara, por eso no puedo encender. En todo caso, estoy atenta. Tengo una inquietud. ¿Podría, por favor, ingresar a la diapositiva anterior? Sí, aquí. Ya, correcto. Estaba justamente analizando esta parte de inicial y preparatoria. Entonces, mi pregunta es, ¿este tipo de competencias están asociadas al currículo 2014 o van a reemplazar al mismo? Porque lo que veo aquí se ve algunas nuevas, pero ¿cómo, por ejemplo, el docente o la docente va a lograr la planificación para entrelazar tanto el currículo como con la nueva disposición, por ejemplo? Esa parte quisiera un poquito más Ya, me ayude esclareciendo. a ver, verá. Este currículo, les voy a mostrar la hojita donde tenemos donde yo tengo el currículum, que es este de aquí, ¿sí? Es este famoso librito que tenemos acá, ¿ok? Esto es lo único que da el ministerio y ha dicho, eso es todo lo que necesitan los docentes para poder dar sus clases. No necesita más. Ahora, no reemplaza del todo al currículo del 2016 y al currículo priorizado del 2020. Más bien, esos se convierten en un complemento y en una guía para poder llevar a cabo esto de aquí. Es cierto que aparecen nuevas competencias, cosas que no están en ese otro currículo, pero hay algunas cosas del currículo, de los currículos anteriores que están bien estructuradas y que podemos, bien guiadas, utilizarlas acá como elementos para evaluación, para crear eh, actividades de evaluación, proyectos, incluso para que las escuelas y colegios estén preparados para los famosos evaluaciones del ser bachiller y del ser estudiante. Ahora, ¿dónde está la clave de todo esto? En la capacidad que tiene el maestro de transformar esto, primero, en contenidos y luego vincular esos contenidos con ciertos contextos y desarrollar una planificación. Y eso vamos a verlo más adelante. Y hay unas cosas que son súper, súper, súper chéveres. Pero entonces, no podemos descartar 100% la parte del currículo anterior. Tampoco vamos a implementar al 100% el currículo anterior, sino que esta es la orientación, el currículo de competencial. Esta es la base y sobre esa base vamos a irle añadiendo ciertas cosas. ¿Qué es lo que están haciendo las editoriales o ya hicieron para preparación del siguiente año lectivo? Transformaron los antiguos libros que ya tenían con las destrezas con criterio de desempeño y solamente les vincularon estas partecitas de aquí de um, de, del currículo competencial. Eso es lo que hicieron ellos. No hicieron más, no cambiaron mayor otra cosa, sino que solamente quedaron ahí todo lo que venían planificando. ¿Sí? Entonces, en un inicio es eso. Entonces, nuestra idea es que podamos nosotros integrar varias de estas cosas y poder hacer planificaciones que van a salir de lo que nosotros teníamos pensado hacer. Si nosotros seguimos pensando en que tenemos que tener la misma
forma de planificar, eh, la misma estructura, con las mismas actividades, entonces ya la situación cambia. ¿Ok? Quiero mostrarles, esto nadie sabe por ahora. A ver, ya, ahora lo ven. Esto de aquí es una primicia para ustedes y para todos en general. O sea, nadie tiene acceso a estos documentos. ¿Se acuerdan que yo les decía que lo que el ministerio hizo fue coger las actividades de pandemia y transformarlas en un librito? Estos, tal como ustedes ve aquí, son los libros que o ya llegaron a la costa o están llegando a la costa. Son estos de aquí y se llaman Texto del Estudiante para la Transición Curricular. Y entonces, estos libros los trabajamos nosotros con un equipo fuera del ministerio, es decir, a nosotros nos contrató el ministerio para poder hacer estos libros. Y entonces tenemos, miren, seguimos manejando los objetivos del currículo anterior, tenemos los temas, tenemos los criterios de evaluación del currículo anterior y empieza, por ejemplo, una lectura y empezamos ya con estas actividades. Vamos a verlas, ¿sí? Entonces, estas actividades responden a estos criterios que tenemos de aquí, ¿sí? Entonces, descubre regularidades matemáticas. ¿Cómo se descubren esas regularidades? Consecuencias, ¿sí? Y todo esto empieza a aportar a estas actividades, a estos criterios de evaluación. Entonces, esto es lo que se hizo, lo que está haciendo el ministerio y lo que va a entregar o está entregando ya, ¿sí? Es decir, que no se despegó 100% y no se va a despegar del currículo anterior. Y es más, tenemos ya algunas autoevaluaciones, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener esta parte de aquí que es como que la parte teórica, y luego tenemos ya ciertos ejercicios. Entonces, este es uno de tercero de básica, veamos uno de bachillerato. Nos mantenemos igual, o sea, es exactamente lo mismo, la misma estructura en todos, ¿sí? Los objetivos, los temas y los criterios de evaluación, ¿sí? Y entonces tenemos la parte, a veces ponen acá, ¿no es cierto?, como un sabías que las actividades, pero son las mismas actividades, no se hizo mayor cambio, es lo que veníamos trabajando nosotros en pandemia. Y tenemos aquí la metacognición, que aprendí, cómo la aprendí, para qué y en qué otras ocasiones puedo utilizar. Entonces, esta decisión del ministerio fue muy apresurada. Sí, Una pregunta, perdón, si es que puedo interrumpir, lo que pasa claro, es que sí. me va creando una serie de inquietudes. Ujú. Entonces, si es que del currículo anterior se va a utilizar los criterios, los objetivos, los criterios y los contenidos, entonces por ende también los indicadores. Sí, esos Sí, ya, indicadores no se van a cambiar porque para ya. cambiar los indicadores se tiene que hacer un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el INEVAL, porque esos Ya. indicadores sirven para estas evaluaciones estandarizadas en el Ecuador. Ujú. La otra pregunta, no se puede ser media descabellada la pregunta que voy a decirlo o en el transcurso de la jornada y de las jornadas voy a lograr un poco más comprender esa parte, pero no entendería el por qué de una vez Ministerio de Educación no generó el nuevo currículo y en base a ese nuevo currículo o nuevo el plan de estudios ya se alinee y se defina como se lo hizo en el 2016. O sea, ¿por qué no se lo ha generalizado, no se lo ha hecho de esa forma y de pronto nos complican un poco en que trabajamos con una parte de lo anterior y otra parte de lo actual y se da un híbrido medio complejo a la hora de una planificación que se quiere hacer correctamente? Ya, Nada más como un análisis. sí, Gracias. y está bien, porque hay que entender el contexto político que pasaba en ese momento. Si no estoy mal, era la ministra Brown que sacó esto, ¿no es cierto? Estaba a Ujú, punto de salir. ujú. Entonces, ella para dejar haciendo este buen trabajo, planteó este currículo y dijo, ok, yo me voy, pero esto se implementa y allá verán ustedes cómo lo hace. Eh,
cuando sale la ministra Brown, salió José Flores y Luis, se me fue el nombre, pero son dos personas que fueron a trabajar del Ministerio de Educación al INEVAL. Y ahora con la nueva ministra, la señora Crespo, regresaron al ministerio. Entonces, en ese trayecto que estas dos personas salieron del Ministerio de Educación, no había un técnico que les pueda orientar y tampoco el equipo que trabajábamos con ellos para decirles, ok, así es lo que tienen que hacer y así es como tiene que estructurarse el currículo. Entonces, como que fue parche sobre parche. Ahora, el Ministerio de Educación fue muy claro y es muy claro en esto. Dijo, les doy el currículo y eso es lo único que les voy a dar, no les voy a dar más para que puedan dar clases. Entonces, lo que nosotros como recomendaciones pedagógicas ya para poder crear estas actividades, pues lo que hacemos es ayudarnos de lo que teníamos y ahí que estaba bien. Entonces, como que solamente recomendaciones. Ahora, el INEVAL es cierto, tenemos los estándares y tenemos que cumplir esos estándares, pero esos estándares de alguna forma están cubiertos en el currículo competencial. ¿Sí? Entonces, estas estrategias más bien es eso. Lo que les estoy diciendo son estrategias para aterrizar este currículo loco ya al aula de clase. ¿Sí? Ya. No me hicieron acuerdo, son las 5:54. Entonces, vamos a hacer una pausa, les parece 10 minutos y 6:05 seguimos, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Ok, entonces 10 minutitos para que se refresque, tome agüita y regresamos.